María del Carmen Castellón. La profesora es socióloga, tiene una maestría que yo no tengo acá, pero en las presentaciones particulares la dice, y es doctora en antropología social. ¿Sí? Y pues es profesora de sociología de la Universidad del Valle. El profesor José Fernando Sánchez, que es magíster en sociología y que es doctor en ciencias políticas, y pregrado es en comunicación y literatura. Bueno, ellos tienen una de títulos impresionantes, pues, que les sirven para empapelar varios salones. Y los otros dos autores fueron fueron alumnos de ellos, ¿cierto? Y los dos están haciendo en este momento doctorados en Alemania. Entonces tenemos a María del Pilar Peralta, que la tenemos en conexión desde Alemania, ¿sí? Ella es socióloga y magíster en sociología, y ahora nos contarán el doctorado que está haciendo. Y Mateo Montes, que también es sociólogo, magíster en política pública, pues está haciendo su doctorado actualmente en Alemania. Entonces, yo les voy a ceder a los actores el micrófono, que ellos nos van a ir presentando y nos van a contar la dinámica de la presentación de la gran sesión. ¿Lo está pasando? Bueno, muchísimas gracias, doctor Miranda. Sí, pues contentos de poder, digamos, devolver esta deuda que tenemos. Nosotros empezamos la investigación con el hospital en el 2016. Luego, pues, logramos recoger información, una investigación histórica con base en dos fuentes documentales que son muy importantes aquí, que a mí me hago para acá porque creo que Miranda, que María Ciudad no puede ver, que son básicamente el archivo de historias clínicas que tiene el hospital y el archivo administrativo. Con base en eso, es importante decir lo siguiente. Bueno, primero agradecer al hospital que desde el principio y al Departamento de Psiquiatría que dieron la oportunidad de hacer, digamos, esta consulta histórica. Y lamentablemente Cali, a diferencia de Medellín y de Bogotá, donde hay importantes investigaciones históricas sobre la historia de la salud mental en ambas ciudades, Cali no tiene realmente mucha investigación. Con este libro realmente son 3 trabajos históricos, 2 de pregrado en historia y este que digamos de las facultades. No hay más. Editado como libro solamente este, porque los otros dos anteriores son estudios de la arquitectura en historia, en la Universidad del Valle. Entonces sí es importante recalcar eso, ¿no? Una disciplina o una ciudad, digamos, una historia de la salud, una ciudad que no tiene memoria sobre la historia de la salud. Digamos que esa es una deuda que nosotros tratamos de solucionar. Yo quisiera decir algo más, digamos, de los colegas y un poco en qué estamos, porque digamos que este fue un paso muy importante para nosotros. Nosotros pertenecemos, María Carmen y yo, a un grupo que se llama Sociedad Pura y Cultura, un grupo que ahorita recordamos con el doctor Miranda, lo fundó Renan Silva, Beatriz Castro, y fue un grupo que ha hecho investigación histórica, pero nosotros, digamos, empezamos con una línea sobre asistencialismo y filantropía en Colombia. Hicimos una primera investigación sobre la historia de la infancia, la minoridad en Colombia, y eso nos llevó a un archivo muy interesante que es el archivo de la beneficencia de Cundinamarca. Nosotros también tuvimos aquí la beneficencia, bueno, hay beneficencia, pero lamentablemente todos esos archivos se perdieron. Y el anécdota es porque estando en la beneficencia de Cundinamarca, nos dimos cuenta que había un archivo muy interesante sobre, en ese momento se llamaban archivos de locos y locas, ¿cierto? Estoy hablando del siglo XIX, según entrados del siglo XX. Y a partir de ello decidimos preguntar si aquí, digamos, con este hospital, podríamos hacer esa recuperación histórica. Entonces, digamos que ese fue un punto interesante.
Y en esa línea ha seguido trabajando María del Carmen, y ella les puede contar un poco más, quiere, sobre investigación histórica, pero también a partir del trabajo que hicimos en el hospital, empezamos a explotar las historias clínicas. Y ya hemos hecho alrededor de hay dos publicaciones y una tercera que está esperando. Y esas investigaciones las hicimos con equipos de psiquiatras que en ese momento estaban vinculados aquí al departamento de psiquiatría, al PAC. Entonces, estamos oscilando entre el presente y el pasado. Estudiar el pasado no tiene sentido si no nos ayuda a comprender el presente. Entonces, por eso oscilamos en los dos ámbitos. María del Carmen ha seguido profundizando más en el pasado. Con Mateo estamos tratando de seguir explotando esas historias clínicas, sobre todo en la coyuntura actual, post pandemia, y con un campo interesante generacional, con el tema de la relación entre salud mental y pobreza, que es un poco el campo en el que nosotros nos venimos especializando. Bueno, eso ha sido como la presentación general. Mateo, no sé, está en Alemania, haciendo un doctorado sobre carga económica de enfermedades neuronales y psiquiátricas, con una base de datos de todo el mundo. Es un trabajito con mucho que está haciendo él. Es un campo muy interesante de economía de la salud, que más o menos él podría explicarles mejor, no me atrevo a hacerlo. Y María del Pilar está en Múnich, que está haciendo un doctorado en estudios ambientales, ¿no? Humanidades ambientales en Múnich. Bueno, entonces, sin mayores preámbulos, vamos a arrancar. El orden va a ser el siguiente. Inicia María del Carmen contándoles un poco la lógica, digamos, de la investigación, cómo fue que empezamos, combinación del problema, luego su función, con los referentes conceptuales, un poco situando desde dónde percibimos el estudio, digamos, institucional, el cambio institucional que ha sido hospital. Luego sigue María del Pilar hablando de la Junta, protección del hospital, y luego Mateo va a terminar conversando un poco sobre los aportes de la Universidad del Valle a la configuración de hacia la realización y bueno, todavía. Bueno, Buenos días a todos y a todas. Muchas gracias nuevamente por la invitación. Realmente para nosotros es muy valioso tener esta comunicación interdisciplinaria, porque la persona más que nunca necesita un diálogo interdisciplinario, ¿no? Por la complejidad que ella implica y que ella contiene. Bueno, ya José Fernando contó, digamos, varios antecedentes de esta investigación. Actualmente sigo trabajando más con archivos de la beneficencia de Cundinamarca, eh, tratando de ver un poco cómo era la práctica psiquiátrica de este mismo periodo más o menos con los archivos disponibles. Si uno puede hacerse buenas preguntas, pero si uno no tiene fuentes de información consistentes, pues las preguntas no se pueden responder, ¿no? Entonces, también uno va modificando las preguntas sobre la sociedad en la medida en que uno tiene fuentes disponibles. Bien, entonces, vamos, aquí está, aquí está, aquí está el enlace donde se puede descargar el libro es en formato digital, luego se lo podemos pasar al doctor Miranda para que lo implemente con ustedes, porque vale la pena descargar y echarle una mirada, digamos, un poco más detallada. Esta es la tabla de contenido del libro. Aquí pueden ver ya detalles de cada capítulo, ¿sí? El primer capítulo pues está a mi cargo, que es más bien un acercamiento historiográfico al programa institucional de la atención y la locura en las décadas, durante las primeras décadas del siglo XX, que es más bien como un abrebocas histórico de lo que luego mis colegas presentan de forma más detallada para el caso de Cali. Luego viene el capítulo de José Fernando, que se llama Cambio Institucional y Modernización de la Práctica Psiquiátrica en el Hospital Psiquiátrico Universitario del Valle para este periodo. Posteriormente sigue el trabajo, la investigación de María del Pilar Peralta, que se llama Redes Cívicas y Filantrópicas, el caso de la Junta Pro Construcción del Asilo San Isidro para ese periodo. Entonces, uno ve que hay periodos más cortos en ese largo periodo porque son las fuentes las que nos permiten precisar y poder dar evidencia de lo que uno argumenta, ¿no? Que si no terminaríamos especulando, ¿no?
Bueno, y el último capítulo del colega Mateo Montes trabaja sobre el rol del Departamento de Psiquiatría de la Universidad del Valle en los cambios institucionales del Hospital San Lucas. Bueno, el primer tema que yo voy a pasar de forma muy rápida porque ustedes ya van a poder ver, digamos, todos estos, este enfoque, el planteamiento de forma más detallada en cada presentación de los colegas, ¿no? Entonces vamos a dar un breve panorama de lo que es el problema, el enfoque conceptual y la estrategia metodológica, ¿no? Del asilo al hospital, ¿cierto? ¿Qué decimos? Hay un pasaje. El asilo, esa palabra pues hoy resulta fastidiosa, odiosa, sobre todo para ustedes como médicos, ¿sí? Eh, porque nos remite, ¿cierto?, a un espacio deprimente, eh, de soledad, bueno, es un espacio eh, atrasado, ¿sí? Es una idea, esa idea asilar nos remite a eso. Entonces, ¿qué pasa en ese periodo? ¿No? Que vemos una serie de transformaciones importantes que nos llevan a entender que hay un cambio de mirada, ¿sí? Un cambio de representación de lo que significa un espacio asilar, ¿sí? Para depositar personas anormales, ¿sí? A una lógica hospitalaria que se va situando en un discurso de modernización de la salud pública en el país, ¿no? Porque lo que pasa en Cali es, digamos, hace parte de todo un movimiento institucional, político, económico que sucede en el país, pero también en América Latina, ¿no? Ese periodo, digamos, como van a mostrar los colegas, implicó una serie de transformaciones, como les dije, locales, nacionales e internacionales, alrededor de la concepción de la enfermedad mental bajo tres enfoques. Nosotros somos sociólogos, pero también transitamos por la historia. Lo que les decía, sin la interdisciplinaridad es muy difícil poder dar cuenta de la complejidad social. Entonces, hacemos sociología, pero también hacemos historia, ¿no? Es un campo, digamos, es un campo agradable de la ciencia social por eso. Entonces, ¿cuál es el primer enfoque? Analizar el cambio institucional de la salud mental, ¿no? Es decir, cómo emerge un nuevo orden institucional, ¿sí? Que permite que por lo menos se haga un clic frente a ese orden anterior, ¿no? Como la idea de hospital es el nuevo orden que se quiere instalar y como respuesta al déficit de esta idea de la CID. Este análisis de cambio institucional implica varias cosas. Primero, entender el papel que juegan los actores a nivel individual y grupal, ¿sí? Los psiquiatras, los directores de los asilos, las monjas que participaron en el asilo, que ya lo va a contar Mateo, ¿sí? En esa primera organización administrativa. Los enfermeros, los pacientes, los familiares de pacientes son actores individuales, pero también es posible entender ese accionar dentro de ese espacio porque también son actores sociales, ¿sí? Somos tejido social. Entender la influencia que tienen los sistemas de creencias, es decir, lo que entendemos por enfermedad mental, lo que entendemos por salud mental, lo que entendemos por un medicamento, lo que entendemos por un electroshock, lo que entendemos por una lobotomía, ¿sí? ¿Cómo entendemos por eso? Es lo que nos llamamos, digamos, de forma más compleja, un sistema de creencias. Toda sociedad siempre opera sobre un sistema de creencias, ¿sí? La ciencia también opera sobre sistemas de creencias, ¿no? La palabra creencia no nos tiene que remitir solamente a una idea de esotérica, de brujería, religiosa. Es creer, es la apuesta, ¿cierto? Por una verdad científica, verdad política. Entonces, eso es parte, digamos, de la sociología, ¿no? Tenemos un sistema de creencias en dichos cambios, entender las condiciones históricas que hicieron posible que ese sistema de creencias se legitime, se haga válido para la sociedad y cómo estos cambios se van manifestando en las prácticas médicas y las prácticas pues hospitalarias. Y por último, la materialización de ese cambio en diversos niveles, ¿no? Que ya los colegas lo van a mostrar. Arquitectónico, ¿sí? Empezó la casona, pero luego ese hospital creció, ¿sí? La casona, digamos, es como la génesis, ¿cierto? De una mirada de atención
hospitalaria, pero que luego creció, ¿no? Hoy la casona tiene un lugar histórico, un lugar simbólico y tiene también una función muy práctica dentro del complejo hospitalario llamado Hospital Psiquiátrico Universitario del Valle. Bueno, y otros cambios, administrativo, clínico, el tema de la formación de los médicos, ¿no? Fue muy clave aquí y el departamento de psiquiatría pues fue fundamental en ello. El segundo enfoque sería entender, derivado de ese cambio institucional, que esos cambios requieren la gestión, la organización de un campo organizacional, es decir, de todo un organigrama, ¿no? ¿Cómo funcionaba el asilo antes? ¿Estaba a cargo de quién? Algunos psiquiatras y las monjas, ¿no? Los filántropos. Hoy, ¿cómo funciona? Después de los 50, cuando interviene el departamento de psiquiatría, nos lo van a mostrar cómo se estructura ese campo organizacional. Entonces, ¿qué organizaciones internas, qué organizaciones externas contribuyen a ese cambio de asilo hospital? ¿Quiénes son los proveedores? Es decir, ¿no? Los médicos, vuelvo y repito, los filántropos, los consumidores, pensando en esa idea, ¿no? La idea de consumidor no es solamente una idea del mercado, ¿cierto? De la economía del mercado. ¿Quiénes son los usuarios de esos espacios hospitalarios, ¿cierto? Los productos, quiénes regulan, en fin. ¿Cómo funciona ese asilo, cierto? Y por qué en un momento dado ese asilo dejó de ser suficiente, ¿cierto? Dejó de ser o se convirtió en un espacio deficitario, ¿no? Que requirió el accionar de diferentes actores, ¿cierto? Y la toma de diferentes decisiones para que se hiciera un cambio institucional. Los valores y las reglas compartidas, claro, si no hay así como si no hay un sistema de creencias, ¿no? En algo que hay que cambiar, y no hay un sistema de valores y reglas, ¿cierto? Que sean compartidas, difícilmente un cambio institucional o social puede generarse. Bueno, y por último, tenemos un lado, digamos, desde la sociología de las instituciones, pero tenemos por otro lado un aporte que especialmente ha sido dado por el historiador, un psiquiatra español que se llama Rafael Huertas, quien le ha dado un viraje muy interesante a la historia de la psiquiatría. Él es un historiador de la medicina, pero especialmente de la psiquiatría, entonces se puede uno, digamos, a partir de la lectura que uno hace de sus textos, uno puede decir que también ese cambio puede verse desde el campo interpretativo de la historia social y cultural de la psiquiatría, ¿cierto? Porque hablar de psiquiatría no es solamente hablar, ¿cierto?, de lo que hace el psiquiatra, de los aprendizajes médicos, clínicos, ¿cierto? Farmacéuticos que debe, digamos, incorporar en su carrera, pero también es cómo se sigue estando ese rol, ¿cierto? Cómo se está generando esa idea, ¿cierto?, profesional del psiquiatra. Esto es clave. Y eso tiene un sustento histórico, ¿sí? Los psiquiatras de hoy no son los mismos que de los años 70, 70, 80. Todos nosotros nos vemos forzados por las dinámicas históricas, ¿cierto? Por la formación, los cambios curriculares que ha tenido el departamento de psiquiatría a lo largo de su formación, de su creación, también va modificando. Y esos cambios curriculares son cambios históricos. Bueno, entonces, asumir este campo interpretativo, o sea, nos implica hacer historia y sociología como disciplinas que nos permiten comprender los aspectos materiales, ¿cierto? ¿Cuántas camas hay? ¿Cuántos pacientes ingresan? ¿Cuántos egresan? ¿Cuántos vienen enviados por la policía? Estoy pensando en el periodo que estamos estudiando, ¿sí? Pero también en lo simbólico, ¿cierto? ¿Qué significaba para una monja de San Vicente de Paúl, ¿sí?, atender a un paciente? ¿Cómo lo veía? Esas representaciones también modifican nuestras prácticas, ¿sí? Hoy, siempre, ¿no? No solo como médicos, como profesores. ¿Sí? Bueno, y comprender cómo se representa el poder médico, ¿sí? Si entendemos que hay un poder, no estamos teniendo una mirada, hay unas corrientes como las de Michel Foucault, que fue un historiador, sociólogo, un intelectual muy importante para entender este tema de la psiquiatría. Eh, pero entender el poder es como un estado de relaciones sociales donde algunos tienen, digamos, con mayor conocimiento y mayor posición en esas estructuras organizacionales, pues tienen mayores capacidades para tomar decisiones, ¿cierto? Y cómo se despliega ese poder médico en los discursos y las prácticas que hacen ese cambio. Bueno, entonces, analizamos
tomamos ese periodo porque de acuerdo a nuestras lecturas previas y toda la revisión de literatura previa a nivel nacional e internacional, vimos que había como una dinámica global de cambios, ¿sí? De cambios a nivel institucional importantes. Entonces, y lo vimos, lo constatamos, obviamente, por nuestras propias fuentes. ¿Cuáles fueron nuestras fuentes para hacer ese trabajo del Hospital San Isidro? Los documentos administrativos de historias clínicas del Hospital Psiquiátrico Universitario del Valle, ¿cierto? Y el archivo del Departamento de Psiquiatría de la Facultad. Bueno, ahí está la dependencia de las historias clínicas. Ahí con frecuencia veníamos, ¿cierto? A leer y a transcribir las historias porque la persona encargada de ese entonces nos había indicado que no se podían tomar fotos a las historias, ¿no? Hay no sé cómo está ahorita el archivo, ¿no? Pero había, digamos, unos anaqueles con esas historias de los años, desde los años 50, prácticamente 50, 60, ya después vienen otras estructuras del formato, en la historia de Carlos mucho más de Mateo vamos a ver. Periódicos del periodo, El Relator es un periódico que ya no existe, El Diario del Pacífico, otro periódico que ya no existe, y la revista Club Colombia. Sobre todo estas fuentes fueron utilizadas especialmente por María del Pilar Peralta, ya lo va a mostrar. Entrevistas y álbumes familiares particulares. María del Pilar pues, tuvo la fortuna de entrevistar a la hija del doctor Carlos León, ¿sí? Entonces tuvo una mirada también distinta, ¿sí? En varios niveles de lo que era ese papel de la Junta Pro Construcción. Bueno, combinamos datos cuantitativos, cualitativos, se sistematizaron, ¿sí? 308 historias clínicas de ese periodo, del área pues, de estadística, que ahora se llama historias clínicas. Se sistematizaron documentos administrativos del archivo administrativo del hospital, digamos que estuvo básicamente a cargo de Mateo. No pretendíamos hacer criterios muestrales, a sacar una muestra representativa, porque eran más de 50.000 historias clínicas que habían en total en la dependencia y pues era imposible. Y tampoco los documentos administrativos del hospital estaban catalogados, pues, para sacar una muestra representativa. Estas bases, pues como ya hemos argumentado, no pretenden generalizar, solo mostrar recurrencias, algunas tendencias más cualitativas, y esto nos permite hacer comparaciones con otros procesos de cambio institucional en Bogotá, en Medellín, en Bucaramanga, con el Hospital San Camilo, en Nariño, ¿no? Básicamente, con otros historiadores que han trabajado esos cambios de estos asilos que luego se convierten en hospitales en el país, y vemos coincidencias importantes. Bueno, y solo para finalizar, ¿no? El valor del documento, ¿sí? Ustedes hoy lidian con historias clínicas, por ejemplo, ¿no? Que es como el documento más cercano, con el que tiene una experiencia, digamos, carnal, ¿no? Con el paciente, media la relación entre el paciente y usted. Entonces, eso es un documento, ¿sí? Es un documento para ustedes, es un documento médico clínico, pero para el sociólogo y el historiador es un documento histórico, ¿sí? Obviamente, hacer una lectura histórica de una historia clínica es altamente complejo, pero para decirles que cualquier documento puede convertirse en un documento de análisis, ¿cierto? Porque allí se condensan relaciones sociales cuando uno se los interroga a través de la investigación. Entonces, ya con este abrebocas dejo a mis colegas para que luego muestre cómo estos conceptos, este enfoque y esta metodología se traduce en los datos empíricos que construimos. Muchas gracias. Bueno, muy bien. Como lo plantea María del Carmen, nosotros hicimos una aproximación desde la historia social y cultural. Algo que se puede llamar también una aproximación sociohistórica. Entonces, para ello, es decir, la pregunta que nosotros teníamos es cómo se pasa de asilo a hospital. Hace referencia María del Carmen a toda una tradición, y eso es importante que lo tengan en cuenta, histórica de la psiquiatría, tanto en Colombia como en América Latina, que ha estado muy influenciada por el pensamiento de Michel Foucault, que es un filósofo francés
que a través, digamos, de sus estudios sobre la historia de la locura y sobre la historia de la sexualidad, marcó, que fue como una impronta para que todo lo que tuviera que ver con la historia de la psiquiatría o la salud mental pasara por ese rastreo. Nosotros nos fuimos por otra vía. La vía de nosotros fue el cambio institucional. ¿Sí? Eso es importante que lo tengan en cuenta. Por eso no van a encontrar un lenguaje Foucaultiano aquí, sino más bien un lenguaje que se inscribe en lo que la tradición hoy en día se llama el neoinstitucionalismo. Y el neoinstitucionalismo lo que hace es recuperar el papel que han jugado las instituciones para poder interpretar los cambios sociales. Eso fue el lenguaje típico de ciencia social y también lenguaje de la administración y de las ciencias económicas. Bien, como hacemos una historia social y cultural, entonces es muy importante mirar cuáles son las condiciones externas que permiten que se den las condiciones, que se den los cambios. Los cambios no se dan porque sí. Nosotros partimos del presupuesto que los cambios lo hacen los actores, pero también las condiciones sin que haya unas reglas de juego o unas necesidades, no se pueden dar cambios. Así como hay impedimentos para que algunas iniciativas que pueden ser consideradas interesantes o importantes en un momento determinado no pasen, deben haber ciertas condiciones para que se pase. Y eso es lo que yo les quiero mostrar de manera muy rápida. Condiciones externas y condiciones internas que nosotros logramos establecer para poder definir por qué se da ese cambio. Bueno, lo primero fue la nueva concepción de la Organización Mundial de la Salud sobre la salud mental, ¿cierto? En 1950 que va a generar, digamos, un cambio en la forma de pensar la enfermedad mental. Bueno, eso es posible gracias a todo lo que sucede después de la Segunda Guerra Mundial y toda la necesidad que tienen de hacer una atención sobre las consecuencias de esa enfermedad, de esa guerra sobre la enfermedad. O sea, hay un cambio internacional que va a generar unas condiciones externas para que sea posible que pueda, en un lugar como Colombia y en una ciudad como Cali, que se genere un cambio. Luego empiezan a aparecer los manuales de psiquiatría, ustedes saben que ya van muchísimas versiones, y esos manuales de psiquiatría van a tener un papel fundamental porque van a estandarizar una disciplina que hasta ese momento no estaba muy estandarizada. Por lo menos no tanto como ya este manual que impone concepciones de enfermedad, no diagnósticos, que siguen en función. Bueno, está lo del enfoque biomédico, y aquí es muy interesante el papel, digamos, que tiene la Fundación Rockefeller, y eso es importante también en la historia de la Universidad del Valle, estos primeros inicios de la Facultad de Medicina, Arquitectura, estoy hablando de la década de los 50, buena parte de la formación de los docentes, incluso de los egresados de la Universidad del Valle en ese momento, fueron financiados por la Fundación Rockefeller. En el caso particular del Departamento de Psiquiatría, lo que nosotros hemos podido, digamos, establecer, además con el trabajo de Adelaida Arboleda, que también hace una tesis, la psiquiatra del Departamento de Psiquiatría, también el trabajo de ella fue para nosotros fundamental. Entonces fue toda la influencia de la Universidad de Tulane y digamos, el papel que tuvo el doctor Carlos León, trayendo todo ese modelo biomédico, digamos, para empezar a implementarlo aquí en la Universidad del Valle. Bueno, de eso les va a hablar Mateo de manera un poquito más profunda. Yo simplemente lo planteo como una reflexión. La revolución farmacológica pues, fue fundamental, eso lo saben ustedes, se transformó profundamente la psiquiatría, ya queda a un lado la inmunoterapia, queda a un lado una cantidad, digamos, de tratamientos que se hacían, y los fármacos van a empezar, digamos, a generar un derrotero en lo que va a ser el tratamiento de la enfermedad. ¿Sí? Entonces, esa es otra condición importante. Bueno, habrán otras más, ¿cierto? Habrán otras más, pero para nosotros esas, digamos, pues, plantean un contexto importantísimo para que se entienda. En el caso colombiano es muy interesante porque solo hasta el 54 hay un Ministerio de Salud. Lo que funciona durante el siglo XX son ministerios o instituciones de higiene. Y no había, sino hasta después del 54, específicamente con los gobiernos conservadores, bien interesante eso, y a través de una serie de misiones que llegan al país, bueno, durante el siglo XX hubo muchas misiones extranjeras
Nosotros ahora estamos estudiando, por otro lado, también la policía también tuvo misiones. En este caso, esas misiones generaron las condiciones para modernizar de alguna manera algo que estaba muy retrasado en el país hacia los años 50, y era que no había una política de hospitales públicos. Entonces, se generan unas condiciones de políticas de hospitales públicos y la creación del Ministerio de, de Salud Pública pues va a generar esas condiciones económicas, porque aquí lo que habían eran clínicas privadas, otros hospitales y muchas instituciones de caridad y de beneficencia. Por eso no es, digamos, extraño que cuando en el 40 se le asignen, se crea, digamos, el hospital, esto fue hospital correccional, asilo, perdón, el asilo, esto era correccional y asilo. O sea, aquí llegaban presos y además no había una diferenciación. Nosotros estudiamos la minoridad, aquí llegaban niños, aquí llegaban locos, ese es un poco muy complicado. No obstante, desde los años 20 hubo una separación, digamos, en la política carcelaria. En este país siempre nos demoramos un momento. Y aquí funcionó entonces correccional y así. Y las hermanas, como lo planteaba María del Carmen, seguramente más María del Pilar va a enfatizar un poco lo que eran las conexiones que estaban, digamos, momentales. Bueno, tuvimos la misión Estudié, la misión La Paz. Esas misiones buscaban modernizar la salud del país y algunas de esas misiones plantearon la necesidad de crear hospitales y crear facultades de medicina en todo el país. Y eso fue lo que permitió, digamos, dio la coyuntura para que se diera la emergencia, digamos, de esta facultad de salud del 50 y para el 55 el departamento de psiquiatría, ¿cierto? Todas esas condiciones fueron fundamentales. Sin esas visitas, sin que por primera vez tuviera el gobierno un presupuesto para montar hospitales públicos. Claro que no se hagan la ilusión de que fue el gobierno el que financió este hospital. María al final les va a contar cómo fue la financiación y eso seguramente les va a generar algún tipo de sorpresa. Bueno, todas estas misiones plantearon la necesidad de que el país modernizara todo lo que tiene que ver con la salud, creara facultades, sobre todo que modernizara la educación, tuviese facultades de salud para especializar y crear la profesión, digamos, desarrollar más la profesión, en este caso en campos de especialidad. En la creación de la facultad de 50, el departamento de psiquiatría, el hospital del Ministerio de Género, con planes hospitalarios del Ministerio de Género, que luego se llamó de salud pública en 150. Esas fueron las condiciones, digamos, internas. María del Pilar, cuando hable de la Junta de Proconstrucción del Hospital, va a hablar de la importancia de una élite filantrópica, es decir, de unas élites vallecaucanas que creyeron en la necesidad, digamos, de un hospital moderno. Eso también es bien, bien importante. Sin ese auspicio, sin ese apoyo de esos sectores, digamos, industriales, sin ese apoyo de las élites del departamento del Valle, difícilmente se hubiera logrado, y de la élite política que estaba muy influenciada por, digamos, los dueños del ingenio y de la industria que estaba floreciendo en 40, 50, y que se desarrolla por los 60, 70, sin ese auspicio y sin ese apoyo, sin esa creencia en la necesidad de modernizar la comunicación. ¿Sí? Claro. Bueno, el tipo del campo organizacional y lo de la perspectiva. Básicamente el concepto es muy simple. Tiene que haber, tiene que haber una cierta coyuntura y por eso estamos mostrando las condiciones, una coyuntura de oportunidad. Tiene que darse una oportunidad. Y por eso las condiciones externas y externas. Y el asunto era el siguiente. Como Cali no tenía hospital psiquiátrico, entonces, ¿qué pasaba con los enfermos mentales? Que además eran referidos permanentemente por la policía y por los mismos familiares. Entonces, ¿qué era lo que hacía? Hubo toda una discusión en la década de los 50. Bueno, nosotros estamos gastando muchísimo dinero llevando a los enfermos mentales a Bogotá y llevándolos al niño, que era donde existían los hospitales. Entonces, nosotros tenemos comunicaciones entre en ese momento la representante del Ministerio de Higiene
bueno, de que hay una cantidad de recursos que estamos empleando en pagarle el transporte a estos enfermos porque no tenemos cómo atenderlos. Entonces, es necesario que tengamos un lugar que además supere la idea, digamos, de este espacio que era la CILE, y pueda atender más de 200, 300, 400 enfermos, que era lo que estaba, digamos, haciendo. Entonces, bajo esa necesidad económica se da la coyuntura y el gobierno local también decide, bueno, si Nariño tiene su hospital, Bogotá tiene su hospital, bueno, que Cali también tenga y el Valle también tenga su hospital. ¿Sí? Y entonces allí hay toda una iniciativa importante para que ustedes entiendan. Pero es que la organización del campo, una cosa muy simple, es como si, voy a decir una cosa que es muy coloquial, los actos, y cómo se están alineando los actos. De la siguiente forma, el campo organizacional surge porque se aumentan las interacciones entre los actores. Entonces, por diversas razones hay necesidad de interactuar. La Junta Pro Construcción no es más que la convergencia de los médicos que están llegando a la facultad, el doctor León, el doctor Zambrano, ¿cierto? Que son los que inicialmente van a ser parte de esa comité científico, ¿cierto? Que es uno de los aportes que nos va a presentar Mateo, pero también se van a dar cuenta periodistas, gente de la élite, que empiezan a interactuar porque hay una necesidad. Entonces, lo primero del campo es que se requieren unas interacciones y unas alianzas interconectivas. Es decir, que diferentes actores empiecen a aliarse. Hay un incremento de la información, Pilar lo va a mostrar. La prensa va a empezar a publicar noticias de lo que es la salud mental, tratando de cambiar la mentalidad que en ese momento existía sobre la locura y sobre lo axilar. De hecho, van a venir invitados y la periodista de ese momento, que no voy a decir el nombre, se va a encargar de difundir, ¿cierto?, una concepción de la salud mental distinta. Porque una cosa es que la Organización Mundial de la Salud haga un cambio en la definición, pero otra cosa es que en los periódicos locales y en los grandes espacios donde se encontraban las élites, fundamentalmente es eso, no podemos decir que esto bajó a los sectores populares porque aún en los 50 pues las tasas de analfabetismo no es que fueran, digamos, muy bajas. Entonces la prensa circulaba, ¿cierto? Pero la prensa tenía unos escritores que tenían personas de sectores altos, los populares, pues difícilmente iban a adquirir, pero seguramente algunos sí. La otra condición es que todos esos actores que se alían tienen una conciencia común, es decir, un problema común. El origen del problema, estamos perdiendo plata, por decirlo así, judicial, mandando enfermos mentales a Bogotá y a Nariño. Bueno, resolvamos este asunto que se nos está haciendo muy costoso. De paso, modernizamos esto, aprovechamos la política del Ministerio de Proyectos de Hospitales, aprovechamos la coyuntura de la Facultad de Salud para una especialidad en psiquiatría y bajo todas esas condiciones, entonces hacemos la modernización del hospital. Es decir, que el paso del asilo del hospital no es posible en condiciones que se están dando a nivel internacional y sin cambios internos. Podríamos llamarlo hoy en día, traduciéndolo como una cierta voluntad política de ciertos sectores económicos, sociales, que son los que van a darle el impulso para que esto sea posible. Bien, entonces, esas son las condiciones del campo organizacional y de manera muy clara, estamos dando los puntos de ese campo organizacional, las interacciones, el incremento de la interacción, las alianzas, ¿cierto? Y tener un sistema de creencias comunes. Las creencias, igual que lo planteó María del Carmen, la idea de creencias es compartir saberes. Es decir, bueno, no podemos seguir atendiendo a los enfermos mentales como estaba pasando en la Casona, ¿cierto? San Isidro, en el asilo. Los periódicos publican fotos de gente amarrada pues, a grilletes, las clasificaciones que tenían las monjitas de locos bravos y locos mansos, ¿cierto? Este tipo de clasificaciones fueron publicadas en la prensa para generar una opinión pública a favor de modernizar el asilo, ¿cierto? Y para que digamos las élites en el Club Colombia y en otro de los grandes sitios, digamos, donde ya las élites fueron los que quieran
tenemos que estar a la altura, ¿no? Cali siempre, desde la conformación del departamento del Valle, siempre ha tenido el interés de ser, digamos, una capital que se pueda asemejar a las grandes capitales del mundo. Por eso no es gratuito, que tuvimos las segundas Olimpiadas Nacionales en el 29, los Juegos Nacionales, los Juegos Panamericanos que cambiaron la ciudad. Todos esos son elementos que muestran un poco la mentalidad, digamos, de las élites caleñas para. Bueno, denuncia, atención a los locos, dirección de higiene del Valle, beneficencia del Valle, prensa, son esos actores los que empiezan a interactuar. El problema son los altos costos de tratamiento de la enfermedad mental, la solución es la junta, la creación de una junta de reconstrucción del hospital, donde van a haber varios de estos personajes, de estos actores, y la alianza fundamental pues, va a ser la Facultad de Salud, el Ministerio de Salud Pública, Beneficencia del Valle, Consejo Municipal, incluso ahí está un alcalde que hace parte de ese comité en un momento dado. ¿Sí? Entonces, todas esas son las condiciones para que surja aquí el campo organizacional, que es simplemente nuestra perspectiva conceptual, simplemente está mostrando que el campo institucional es condiciones que permiten que surja una serie de alianzas entre actores bajo unas reglas de juego para que se den el cambio. Pues, realmente, pues, para estos autores del neoinstitucionalismo hablan es de que el cambio institucional es justo y convertirse. Lo que nosotros logramos establecer es que aquí lo que hay es un isomorfismo de tipo institucional de carácter normativo. Uno podría decir que también tiene algo de dimensiones miméticas porque el doctor Carlos León trae tu lento del modelo, digamos, de concepción psiquiátrica y toda la idea norteamericana de cómo tenía que funcionar un hospital moderno, con la idea de consulta externa, hospital guía, incluso lo puede mostrar seguramente Mateo ahora, las reformas arquitectónicas, para que se asemejara a hospitales modernos norteamericanos. ¿Sí? Entonces, ese isomorfismo también es normativo porque permite el desarrollo de una especialidad médica, una profesionalización de una especialidad médica que hasta ese momento pues no tenía, digamos, salvo tal vez lo que se estaba haciendo en Bogotá con la revista, ¿cierto? La Universidad Nacional también lo hizo, y eso sabe más María yo, ¿cierto? Que estaban tratando también, digamos, de crear y justificar esa especialidad, ¿no? Bien. Y los cambios administrativos, cambios prácticos en la práctica médica, pero esto es trabajo de Mateo, la presentación que él va a hacer. Bueno, hasta aquí llego. Bueno, y sigue entonces María del Pilar. Listo. No sé si me escuchan bien. Hola. Hola Pilar, usted va Sí. con el. Bueno, perfecto. No sé si podría también ver la presentación para así guiarme con las diapositivas. Sí, ya lo vamos a hacer. Perfecto. Muchas gracias por la invitación y también por la oportunidad de conversar y de conocer también un poquito la historia y, bueno, si se da la oportunidad de preguntas, pues estaremos abiertos. Oh, ya. Bueno, muy bien. Voy a dar como una breve introducción de lo que ya los profesores, la profesora y el profesor han estado mencionando. Esta hace parte también de mi trabajo de maestría. Aquí lo que voy a contar es el papel de esta Junta Pro Construcción en el marco de estas redes cívicas y filantrópicas. Pues primero hay que dar como un contexto. Digamos, esta Junta se da en un marco histórico en el que estas élites caleñas y vallecaucanas estaban encaminadas a un proyecto modernizador, en esa gran turbulencia de cambios en las primeras décadas del siglo XX, en la que una clase dirigente asumió unos espacios de un incipiente Estado. Ya veremos a qué se debía, pero principalmente
estas élites o grupos de influencia buscaban adecuar técnicas o tecnologías en ese entusiasmo industrial y influyeron, por ejemplo, en la administración de instituciones de atención, como por ejemplo, sí, refugios, el asilo, etcétera. Bueno, estas élites, aparte de su posición económica, también contaban con un prestigio y un honor para sí mismos, pero también para sus familias. Digamos que en esta idea de asumir la caridad y la atención hacia unos grupos que eran vulnerables, dejó de ser una atención exclusivamente de la iglesia para ser compartida con estas élites. Esta minoría, por ejemplo, se entiende con toda su influencia en el desarrollo social, económico de las regiones. En esta junta, por ejemplo, se impulsaba esa modernización del asilo y cabe resaltar que no implicaba una transformación del statu quo, es decir, que no se cuestionaban esas relaciones de desigualdad, sino simplemente se reproducían esas estructuras de poder, ¿no? Ya veremos más adelante de qué forma. Pero bueno, principalmente este grupo influyente y filantrópico hacia diferentes actividades voluntarias, cívicas, que buscaban el bienestar de las personas a quienes ayudaban. Entonces, mi pregunta problema a grandes rasgos es cómo estas organizaciones públicas y privadas, digamos, sí, a través de esta Junta Pro Construcción, permitieron esa transformación del asilo San Isidro al hospital. En 11 años, en el que ya la profe María del Carmen mencionó las fuentes, y bueno, también están las conversaciones con algunas hermanas de la Congregación de la Caridad de San Vicente de Paúl. Y digamos que esto también ahora tiene un poco de relación con mi trabajo actual de doctorado, porque pues sigo con este interés de la historia y en especial de la historia oral. Pero bueno, más adelante, si quieren, les comento sobre esto. Siguiente diapositiva. Bueno, el profesor José Fernando también ya lo mencionó, es esta idea de alertar desde la prensa, poner como un foco de atención a el asilo y en especial a esta población marginal y casos de locura. Por ejemplo, en la diapositiva de la izquierda, locos, bobos y mendigos invaden la ciudad de Cali, y en la diapositiva de la derecha es como la crónica de dos personas que estaban en el asilo y saltan la tapia del patio, se emborrachan y empiezan a caminar y se terminan dormidos en lo que ahora es el Boulevard del Río. Entonces, digamos que es toda esta alerta de estamos en un atraso, hay una atención que se necesita, hay una población que se necesita contener, y esto viene digamos, también con unas crónicas de lo que mencionaba el profesor José Fernando de el manicomio cárcel, no sé, mostrando, por ejemplo, estas alarmantes noticias sobre la horripilante visión del manicomio en Cali. Él también mencionaba como esa indistinción o separación entre la población. Entonces, por ejemplo, podían estar ancianos, menores de edad, desocupados, dementes. Sí, digamos como que esa clasificación no estaba. Bueno, siguiente diapositiva. Y el preámbulo es este tipo de crónicas, alertas, en especial sobre el estado del asilo. Entonces, digamos como estas alertas están causando prejuicio a la tranquilidad pública si no hay una atención adecuada, porque se están escapando y están alrededor de la ciudad, etcétera. Entonces, digamos que es un afán por que haya una entidad, que haya
un grupo que pueda, de cierta forma, canalizar todos estos esfuerzos para permitir la transformación. Entonces, en este caso, desde 1948, se determina a través de la alcaldía eh, se determina que el doctor Alex Cobo va a ser el presidente ad honorem de la Junta y se consolida en 1950 una Junta pro construcción. Y a través de estas series de crónicas, por ejemplo, con el estado de las vasijas, son vasijas oxidadas, estos dementes están comiendo en un comedor donde hay 2 mesas, los demás están comiendo en el piso. Entonces, digamos que es un estado de alerta. Por ejemplo, la pila donde es el estanque de agua, donde muchas de estas personas que llegan al asilo son calmados en esta agua fría, huele muy mal, está en un estado putrefacto, etcétera. Entonces, digamos que es toda una serie de alerta sobre las condiciones. Bueno, siguiente diapositiva. Entonces, para darles como un breve esbozo de esta inauguración de la Junta, yo lo que hice fue, de cierta forma, rastrear esas trayectorias de vida de algunos personajes de la Junta. Digamos que ya no fue estática, porque iban cambiando de cierta forma sus relaciones, la participación de algunos y de algunas, pero ahora les voy a hablar de 4, por ejemplo, Clara Inés Zabasky, que el profesor José Fernando la estaba mencionando. Ella ejerció el periodismo durante 30 años y de cierta forma ya tuvo un gran papel en estas crónicas. Ella tenía 2, una que era el ballet por Clara Inés y el reflector social. Entonces hacía diferentes críticas sobre la necesidad de atender a locos, locas en la ciudad. Cabe resaltar que ella estaba casada con Jorge Zabasky, que era el dueño o quien presidía el diario El Relator. Y digamos que sus crónicas eran supremamente visibles en la agenda pública de la ciudad. Bueno, Mercedes Lloreda de Garcés también, son familias que tienen un renombre en la historia vallecaucana. Ella era abogada, se preocupaba por diferentes problemáticas, por ejemplo, albergues infantiles, hospitales, reformatorios de menores de edad, espacios culturales. Esto es fundamental para este tipo de élites. Y bueno, también está el doctor Alex Cobo, que era un cirujano médico que realizó sus estudios en New York y que fue de cierta forma la primera persona que trajo en la máquina de electrochoques y empezar, digamos, como a hacer esos ensayos, ¿no? Está Jaime Lozano, que fue alcalde de Cali y era un político y un empresario, también fue miembro de Azocaña, y él tuvo un papel fundamental porque a través de su posición como alcalde, por ejemplo, logró con mucha más facilidad la instalación de una línea telefónica en el asilo o la compra del lote. Bueno, esta junta, digamos que de cierta forma permitió ese cambio entre lo espiritual y caritativo, que era lo que predominaba, a un médico científico. Bueno, siguiente diapositiva. Lo que les decía, hay unas características de estos miembros de la Junta. No es solamente que son personas, o sea, tienen todo un pasado. Son familias influyentes en la región, tienen una riqueza, un poder, tienen una mayor facilidad en la movilidad geográfica, tienen unas relaciones personales que facilitaron esta materialización de las acciones. Por ejemplo, ellos realizaron diferentes actividades que tuvieron que ver con las rifas, por ejemplo, la recaudación de fondos, los reinados que hacían
la entrega de radios, digamos que todo eso, todos sus eventos también eran resaltados por esa prensa. Entonces, había como una legitimación de lo que hacían. Bueno, estos también se caracterizan por esas participaciones en organizaciones voluntarias, ya vamos a ver un poco más de qué tipo, y lo que les mencionaba, esas conductas o esa influencia respecto a medios de comunicación. Ellos realizaban, por ejemplo, estos recitales, conciertos de música clásica, exposiciones artísticas. Hay un gran peso en los espacios culturales y en especial a quienes accedían a esos espacios culturales para la recaudación de fondos y de legitimidad. Bueno, y también cabe resaltar lo que les decía, es una élite que no cuestiona ese statu quo, sino que reprodujo una idea de homogeneidad, civismo, solidaridad entre esa sociedad caleña y participó activamente frente a esa precariedad, digamos, estatal, frente a una falta de recursos, personal capacitado y una burocracia e institucionalidad. Siguiente, por favor. Bueno, aquí solo les quiero mencionar, digamos, esa red como una telaraña que soportó ese cambio y que facilitó esa transición. Entonces, pueden ver en los puntos rojos, son los 4 personajes que les mencioné, que son Jaime Lozano, Mercedes Lloreda, Clara Inés Suárez de Sabasky, Alex Cobo, y en los cuadros verdes son los espacios donde ellos participaron. Los cuadros amarillos son los espacios donde convergían y los amarillos azules son los donde se presentaba una relación dual, digamos que convergían uno u otro personaje, y los cuadrados naranjas son donde convergían los 4 personajes. Y es muy interesante porque a pesar de que cada uno tiene sus intereses, por ejemplo, Clara Inés, ella participó muy activamente en los temas de bellas artes, en las exposiciones de la tertulia, realizaba todas estas crónicas y tenía una convergencia con Mercedes Lloreda en el Teatro Municipal. Asimismo, Jaime Lozano tenía una convergencia, digamos, en los sectores empresariales, políticos, pero además con Mercedes Lloreda coincidía en el Consejo Municipal. Estas personas eran vistas como consejeros administrativos, ¿no? Y tenían un gran peso en cómo visionar la ciudad, más allá del hospital. Y los cuadros naranjas son principalmente esos espacios donde se reproducía esta élite y estas formas de intervención, que son, por ejemplo, los exquisitos almuerzos, los elegantes banquetes, las reuniones con distinguidas personas y todo ese reconocimiento que se le daba a través de los medios de comunicación. Entonces, esta es básicamente como un abrebocas. También hay otra red que muestra el tipo de relación que había, si era una relación política, económica, cultural, pero eso lo pueden encontrar en el libro. Y bueno, le doy paso a mi compañero Mateo para que pueda seguir. Hola, hola. Voy a presentarlo. Mi tema se concentra en cuál fue el rol de la Universidad del Valle y qué pedía.
en esta revisión de archivos, cada uno de los documentos que están, identifiqué 4 grandes aspectos del departamento de psiquiatría. El primero, administrativo, en ese sentido, debido a la reorganización que se aplicó a la estructura del personal, vamos a ver unas tablas. Perfecto. También en la práctica psiquiátrica, clínica, a raíz de la incorporación de un nuevo modelo de atención, vamos a ver en detalle, a nivel docente y arquitectónico. A nivel de voy a tratar de hacer que la presentación sea más como un relato, como contar algunas anécdotas que tenemos encontrando en los documentos, porque si de a dónde sería repetir un poco. Bueno, a nivel administrativo, como pueden observar, en 1956, si miramos la tabla de personal, hay 26 personas que hacen parte de la institución como trabajadores, pero 8 años después la cifra prácticamente se multiplica por 8. Además del número, también hay que ver en qué tipo de funciones están los trabajadores. En este caso se departamentaliza el hospital, cobran, por ejemplo, odontología, los laboratorios, radiología, psicoterapia, etcétera, etcétera. Además pueden observar que ya hay 115 trabajadores en el Servicio General de Medicina y Enfermería. Es decir, hay un cambio significativo en la estructura del personal, en cantidad, calidad. Eh, Asimismo, el hospital se esfuerza por establecer una clasificación sociodemográfica de los pacientes. Esto también tiene que ver con el apartado clínico, la historia clínica en particular, que dar en esto. Y acá. En la parte clínica, práctica médica y psiquiátrica, pueden ver que, bueno, esto tiene que ver con la parte de la revisión del documento, de los documentos en los anaqueles que mencionaba la profesora, que digamos, como probes, cada semana recorro yo, nos a revisar de polvo y encontramos llamémosla historia clínica rudimentaria, de acá de la izquierda, que es una hoja suelta, escrita a mano. No sabría muy bien fecharla, pero asumimos que era como en el 51, 52, algo por allí, y eran datos muy básicos llamémoslo paciente, una que estaba en el hospital o en el asilo, y posteriormente ya esto se va tecnificando por cada una de las cuestiones que se han explicado, por el influjo de las funciones, que ahorita quiero andar en la parte docente, también por la influencia que tuvieron los miembros del Departamento de Psiquiatría, Napoleón, Zambrano, cada uno de estas personas que son participado. En la derecha ya se puede ver el primer esbozo de una historia clínica o un formato de historia clínica que ya pretende estructurar la formación de los pacientes. Como se mencionó, la revisión de las historias clínicas no responde a un criterio muestral o sistemático, pero bueno, la primera vez que encontramos un intento de este bosquejo fue en el 57. Ahorita podemos ver otros formatos al final de la presentación para que puedan ver como en el 57, en el 60, 61, 62, etcétera. Pero bueno, la parte clara aquí es ver que ya se incorporaban elementos como la edad, el sexo, de la esquemática para cada una de las personas que ingresaban. Pues, de hecho, no incorporé la imagen, pero se puede ver en una hoja suelta también cuando se registran los electroshocks, por ejemplo, pero es a mano. Entonces, toda idea que quizá no se sistematice la información de la manera que empezó a funcionar posteriormente. Bueno, a nivel clínico, también quisiera mencionar ahora sí sobre las misiones, sobre la Humphreys y la LAPAN, que ellas promovían un modelo flexneriano. Y este modelo, pues yo en mi texto lo menciono como un cambio institucional a la norteamericana, pero está muy influenciado por las misiones. Y en términos generales lo que buscaban era fortalecer la consulta externa,
disminuir al máximo la cantidad de hospitalizaciones, aumentar los egresos, eso por una mirada clínica, pero también tenía su mirada económica, pues porque termina por ser mucho más económico que el paciente sea tratado por fuera de que dentro de la institución. Y de nuevo, esto remite a la revolución psicofarmacológica, porque a través de los psicofármacos pues, se puede participar por fuera de la institución. Asimismo, estas misiones relacionadas con lo que promovía la Organización Mundial para la Salud están relacionadas con el día, con identificar a los parientes, promover el tratamiento con base en el cuidado de los parientes, el sistema informal, toda esta cantidad de dispositivos y de elementos que se fueron promoviendo con las misiones para que la consulta externa, por ejemplo, que yo creo que es como el ejemplo, es el caso de la más fácil, cómo se materializaron estas ideas en el hospital, comprender. Y aquí viene una de las demostraciones. De nuevo, si bien son datos numéricos, es una elaboración con enfoque cualitativo, recurrencias no representan necesariamente lo que ocurría en el hospital, pero lo que sí reflejan es que a partir de 56 en adelante, quizá antes, ya se empezaron a incorporar el uso de estos psicofármacos, algunos en cierto momento incrementando eh, pues el diagnóstico a los pacientes como el Largactil, después de creciendo, pero bueno, de aquí no se pueden hacer como ningún tipo de inferencias, pero la idea es reflejar qué ocurría en aquel momento. Asimismo, que estaba mencionando sobre la consulta externa, que es la línea naranja, tengan en cuenta que es el eje secundario, entonces les trata. Se puede observar cómo va incrementando paulatinamente y en un momento despega que coincide justamente con la inauguración del nuevo edificio. En ese momento se habilitaron 211 camas, 8 pabellones, que también tienen que ver con el aumento en la hospitalización, pero asimismo se habilitaron, no recuerdo exactamente el número, pero muchos más lugares para la atención por consulta externa. Igualmente ocurre con los exámenes de laboratorio, que es la línea gris, que coincide de nuevo con la inauguración del hospital. A nivel docente, en este caso me vuelvo a referir a las misiones norteamericanas porque es la influencia del modelo Flexner y de cómo la División de Ciencias Básicas de la Salud, ahora Facultad de Salud, permeó la configuración del hospital, es relevante. En ese sentido, las ciencias básicas en aquel momento se fortalecieron. Esto aplica tanto para psiquiatría como para las demás especialidades. Pero ya pensándolo en clave de psiquiatría, eh, hay un énfasis sobre todo en ligar, en relacionar la práctica y el aprendizaje mediante el vínculo entre hospital y, y la universidad. En ese sentido, estas misiones son muy insistentes en que el aprendizaje se haga en la clínica. Y esto se refleja con el departamento de psiquiatría porque en su momento los especialistas se formaban por fuera, pero principalmente en territorio francés. Y en ese momento, el modelo que se promovía en Francia era el anatomo clínico, es decir, centrarse la enfermedad, ubicándola en un punto del cuerpo, en un órgano, mientras que con justo en el momento en que se hacen cambios del asilo al hospital, las personas comienzan, los doctores comienzan a hacer sus posgrados, pero en Estados Unidos, eso también está relacionado con la guerra, y en Estados Unidos se promueve el fisiopatológico, el modelo fisiopatológico que han explicado previamente, y todo esto, toda esta historia, todos estos puntos que estoy mencionando para decir que cada uno de estos elementos influyen en el modelo
influyen en la manera en que se pensó la docencia, influyen en que se estableció el aprendizaje de la práctica clínica en el hospital. Voy a reiterar y ya para se busca que el hospital y la universidad vayan juntos, de la mano. Que el doctor aprenda en la práctica. Hay una diferencia muy grande entre el mundo francés, bueno, anatomo clínico y fisiopatológico. Asimismo, se busca una departamentalización. Entonces, en ese sentido, en la práctica psiquiátrica, la práctica, no sé, de más especializaciones, algo que apenas se está estableciendo en la facultad. Y esto influye, por supuesto, en la práctica en el hospital. Asimismo, está la incorporación de las historias clínicas de esta manera tecnificada, que de nuevo queda con estos elementos. Las entrevistas con parientes que mencioné previamente. Y bueno, cada uno de estos tipos de tratamientos que fueron integrados o excluidos dependiendo de la en aquel momento de quienes participaban. Consejo médico, la junta. Bueno, a nivel de investigación, el hospital también se lo pensó como un lugar clave. Y por ejemplo, Carlos León, que es una figura aquí muy importante, claro, él en ese momento, eh, el Diario y el Almanaque es una de las publicaciones que elaboró con la ayuda de los residentes. Esto tiene que ver con la práctica docente, porque revisaron alrededor de 1000 historias clínicas, y elaboraron este artículo que le dio para la lectura. Pero el caso es que Carlos León contactaba a los residentes para que se formaran, pero al mismo tiempo participaran en la investigación, y en ese sentido, pues, ahondaran en su aprendizaje sobre la práctica psiquiátrica. Este es uno de los casos, porque también hay otro caso que está promovido por Carlos León y Ernesto Zambrano, en el que trabajan en conjunto con la Organización Mundial de la Salud en un proyecto piloto a nivel mundial en el 66, si no estoy equivocado. Es decir, hay una cantidad de pasos y de elementos que facilitan, se promueven la práctica docente de aprendizaje y clínico. Bueno, acá hay otro dato que puedo mencionar. En la División de Ciencias de la Salud, la Facultad de Salud, en su momento habían 130 investigaciones en el 66, pero 20 eran del departamento de psiquiatría, solo superado por medicina interna. Y hay que tener en cuenta que el departamento de psiquiatría fue fundado en el 55, es decir, que era uno de los más relevantes en poco tiempo. Y ahora los cambios arquitectónicos, que como bien mencionaron colegas previamente, en particular la profesora del Charmos, uno podría pensarse, bueno, en ese momento se pensaba en el asilo San Isidro más como un manicomio, como un lugar de reclusión, enviar a los, a los outsiders, pero en la Junta Pro Construcción, en particular el Departamento de Psiquiatría, lo que pensaban era cómo modernizar el edificio, porque hay una cantidad cuando uno revisa las cartas, cuando uno revisa los documentos, se encuentra muchas discusiones. Una de las que recuerdo en este momento es que en aquella época era Carlos León y Miguel Escobo, ellos eran parte de la Junta Pro Construcción, en este caso siendo parte del departamento, y ellos iban a revisar las obras. Y en varias ocasiones, cuando venían a revisar, se encontraban con, no sé, las describían como lugares propios de la Edad Media, de este tipo. Entonces había una cantidad de disputas, también porque en aquel momento no había una persona que estuviese conocimiento para construir un edificio con las características que un hospital psiquiátrico requiere. Asimismo, por estas disputas, por estos problemas, por estos inconvenientes, la inauguración
se retrasó alrededor de 5 años, pero esto siempre pensando en que los cambios arquitectónicos respondiesen justamente a lo que la institución para la atención a la enfermedad mental requiere. Y en eso el departamento de psiquiatría pues, tuvo mucho que ver en los retrasos. Eh, bueno, la Junta de Constitución tuvo participación del Departamento de Psiquiatría en la elaboración del informe inicial en el 55.
pacientes. Ya la posee Carlos de Bono para publicación. También nos revisa la historia emocional. Bueno, puedo contar algo que recorre. Hizo parte en las misiones que mencioné, estando en la FAN, que está guiada por la Universidad de Tulane, y justamente Carlos León, él es ecuatoriano, pero él estudió en esta universidad. Entonces, ahí uno encuentra esa, digamos, lo que es, de que la misión termina por enviar a alguien a la Universidad de Tulane a que haga parte de un proceso de desarrollo que tenía, después de vincular como caso del archivo al hospital. Lo hace parte de la misión que después se convierte en la misión de Tulane, enviando a uno de sus egresados. En este caso, aquí me incluye también la práctica de docencia. Así es. La pena. La penúltima. Aquí están las. Exacto. Entonces, ahorita vimos la hoja suelta, luego la del 57 y esquina superior izquierda una, un formato del 59 en el que ya se empiezan a sistematizar el ingreso de los datos, incluyendo el estado civil, la ocupación, religión que menciona ahora, la raza y demás elementos de identificación, pero está el diagnóstico provisional definitivo, tratamiento indicado que ya se va asemejando cada vez más a las historias clínicas actuales, de manera digital. Eh, y arriba ya está la del 60, ya se ve un poco más semejante, y una posterior, que quizá cuando uno está trabajando con los documentos no es tan consciente de la importancia que tienen eh, estos datos, la caracterización del paciente. Pero en el momento en que uno empieza a caracterizar, a identificar cuáles son los patrones, va notando la relevancia y por supuesto ustedes para el tratamiento del paciente. Y eh, las reflexiones finales, ya hay una de las que, como de los aportes principales que a los que yo llegué en mi momento pues, de trabajar en este tema, pero eh, creo que algo muy relevante es que se desprende del trabajo con los documentos, es el valor de la investigación historiográfica, de comprender la misma ciudad de Cali, si bien estamos enfocados en el asilo, en el paso al hospital, uno va aprendiendo sobre la historia de la ciudad, la relevancia de los documentos, la relevancia de la investigación historiográfica y de procesos de modernización en general. Es decir, que está situado aquí, pero de una u otra manera por cada uno de los elementos que hemos mencionado, se va aprendiendo sobre Cali, sobre el Valle del Cauca, sobre el país en general. Bueno, después está la fuerte tensión entre el programa institucional asilar, asentado en la terapéutica moral del encierro, y el programa institucional psiquiátrico especializado, que pretendía traducir los síntomas anormales con el lenguaje de la medicalización.
las profesiones despliegan un trabajo singular sobre los otros desde principios más o menos universales, buscando restaurar al sujeto loco, enfermo. Y esto resulta interesante con relaciones con los cambios arquitectónicos, por ejemplo, el simple hecho de tener una persona, o la manera en que se etiqueta el lugar, hablando de un manicomio, hablando de un asilo, y posteriormente la incorporación de la práctica psiquiátrica médica, o el tipo de arquitectura y de edificaciones que tenemos en el lugar, y de cómo esto hace pensar que de cierta manera quién ingresa, el uso de palabras como loco, enfermo, etc. Y en estas condiciones de oportunidad, el rol que tuvo como ente dinamizador la Junta Pro Construcción, explicó bien María del Pilar, y intenté identificar con el Departamento de Psiquiatría, que dinamizaron esta inserción del problema de la locura, del asilo, en la agenda de noticias, periódicos y revistas locales, pero a su vez en cómo se configuró este proceso de cambio en diferentes niveles, administrativo, clínico, arquitectónico, de docencia, y los tejidos de liderazgo en la ciudad con estas redes filantrópicas, digamos previamente, facilitando el flujo de información y legitimación de nuevos saberes y prácticas para constituir un hospital psiquiátrico regional de la práctica médica, en este caso psiquiátrica, del departamento de psiquiatría y del modelo de atención en la ciudad y en el regional. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Nada, pues darle bocas para que se consulte el libro completamente. Entonces, de autorización de los autores, pues yo que lo tengo y lo puedo generalizar. Me haya dado pena, pues, piratería, pero sí, lo podemos hacer. Eh, bueno, para los estudiantes, la mayoría que son muy jovencitos, no, incluso no, no somos de esa época. Es decir, que la casona a la que se hace referencia es este edificio, que es patrimonio arquitectónico de la ciudad. De hecho, pues las salas de hospitalización también lo son. Entonces, cuando se habla de la Junta Pro Construcción, es la construcción de lo que ahora son las salas, ¿sí? Pero de las salas, de lo que va hasta la sala 8, no de las adecuaciones posibles que se han hecho. Y si se dan cuenta, pues es una arquitectura muy diferente, por ejemplo, a la del Hospital San Juan de Dios. El Hospital de San Juan de Dios está construido a la forma tradicional europea, ¿sí? Lo europeo que se hacía basado en lo que era una arquitectura para la expansión. ¿Sí? Realmente en el trópico construir ese tipo de cosas pues era verdaderamente que no era lo lógico. Después cuando se impone, después viene la construcción de estos que ya sobre lo norteamericano, pero es justamente un poquito anterior al Art Deco, que es como se construyó el hospital departamental. Entonces ya son formas arquitectónicas diferentes. Eso hizo que la Sociedad Arquitectónica del Valle también dijera que había que declarar patrimonio arquitectónico a los Alpes, porque en un momento hubo la idea de transformarlas para hacerlas más prácticas, ¿no? En términos especialmente de la vigilancia de enfermería, pero no se pudo por ese detalle, pues creo que la única conclusión que queda con ese tipo arquitectónico. ¿Sí? La otra cosa de lo que te menciono y también quiero ponerlo en contexto es que el cambio que se hace en la educación europea, francesa generalmente se le dice, pero la verdad cuando empiezan los cambios ya Francia había perdido tanta importancia que era Alemania la que estaba en primer lado. Y de hecho son los cambios alemanes los que va a tomar los médicos norteamericanos que van a tener el modelo que Klesmer después lo va a volver pues, prácticamente universal.
Entonces Colombia tenía una educación europea, francesa, todas las facultades de medicina, que eran 4, las llevaban ese tipo de enseñanza, y cuando se va a crear la quinta, ¿cierto? Que es la del Valle, ya se crea bajo el modelo de afiliado. Entonces la Universidad del Valle tiene la facultad de medicina, se llamaba en esa época, es la primera en Colombia con modelo terciario, ahora todas las facultades de medicina del mundo son terciarias. Si hay alguna pregunta para los expositores. Son hijos de este presente. Ya, médicos, ¿no? Pues, profesionales del área de la salud, todo, pero están en un espacio, digamos, compartido, ¿cierto? Donde hay un sistema cierto de valores, de que se han isomorfizado, se han estandarizado, son más o menos pretende y que uno y que el otro pero ustedes, por ejemplo, en esta práctica cotidiana, están pensando en esta pero a veces socialmente, ¿no? Necesitas contexto externo, es posible que no hayamos servido especial para la comunidad, que siga estigmatizando al pasado. Día a día deben lidiar, ¿no? Con esos autores, ¿no? Pero hay mucha gente, porque todavía tenemos muchas miradas afinadas, ¿sí? Está en el que tiene un padecimiento de orden psiquiátrico, hay que aislarlo, encerrarlo, porque no saben la situación. ¿Ustedes qué opinan de eso? Están en una especialidad médica muy compleja, ¿sí? Yo creo que todas son complejas, pero aquí, para la es lo que produce un poco también el campo de la universidad es un campo muy, muy, no sé, pueden resultar perfectos desde su propia experiencia, digamos, cotidiana. Bueno, realmente eso tiene pues una discusión que es muy profunda. Hay demasiadas aristas que tomar. Pero uno en líneas generales podría decir que los cambios en la concepción popular no son tan fuertes como las transformaciones que se dan al interior de lo que es la práctica en enseñanza médica. Eso es bien importante porque cuando nace la medicina moderna nace pegadito, como una práctica y como una enseñanza. Una moderna característica. Entonces, las transformaciones a nivel de lo que es práctica y educación suelen ser muy visibles cuando uno mira hacia atrás. Pero la concepción en la población no necesariamente. A principios de este siglo se hizo, el hospital hizo se llamó en ese momento un estudio de mercadeo. Los estudios de mercadeo tienen una ventaja sobre las investigaciones y es que no son rigurosos. Entonces, hicieron una encuesta para que la gente entendiera. Lo que se intentaba era saber qué concepción de la institución había en la comunidad para establecer políticas especialmente de presencia institucional derivadas de eso. Y la verdad, primero, por ejemplo, que a pesar de que ya tienen la denominación Hospital Psiquiátrico Universitario del Valle, también desde la primera década de este siglo, la gente lo sigue llamando así. Eh, y todavía hay una gran mayoría de personas que piensan, por ejemplo, que el enfermo mental, que la enfermedad mental es binaria. O se está enfermo, es decir, está delirante psicótico, o se está sano. Y si usted está delirante psicótico, es una situación de la que no va a salir nunca más. Entonces, lo lógico es, ¿sí?,
que así como los peces viven en el agua, los locos viven en el hospital psiquiátrico. Es más o menos la lógica que se maneja. Entonces, sí, a la gente que después, por alguna circunstancia, tiene que entrar en contacto con el hospital porque tienen un familiar, por ejemplo, que es mental, se asombran de que las personas no vivan, de que las instancias hospitalarias, para lo que piensan que es de la gente, es mejor. De hecho, Colombia tiene instancias hospitalarias largas. Las vamos a comparar con lo que son estándares. La función deben ser muy cortas. ¿Por qué son largas las instancias en Colombia? Porque Colombia no tiene todos los elementos de atención de pacientes que deberían tener. Entonces, Colombia tiene todo lo que es la asistencia dirigida al diagnóstico y tratamiento, pero no tiene ese intermediario entre lo que es la prestación de servicios y salario con lo que es integración en la sociedad. Los países tienen entonces unas instancias, hay centros comunitarios, por ejemplo, que hacen esta institución. Colombia no los tiene simplemente, entonces los hospitales asumen, teniendo más tiempo que está, volviendo de hecho una cosa más chistosa a la atención. ¿Sí? Sin embargo, uno podría decir que a pesar de todo eso, que quizás una concepción más como emocional de las personas, que cuando las personas sí se han acercado ya a lo que es el elemento racional de lo que, digamos, las ciencias, digamos, no solo las médicas, sino la psicología, por ejemplo, y las disciplinas no médicas que trabajan en salud mental. Entonces, el hecho de que haya una conjunción de disciplinas trabajando sobre el mismo objeto permite que haya más información sobre la gente y a nivel racional, entonces la gente sí tiene la idea de que los problemas mentales son multicausales, de que los tratamientos farmacológicos son apenas una forma, de que existen otra serie de elementos en ese sentido, y que hay una complejidad que no solamente es con el sistema de salud, sino con los sistemas de bienestar, con los sistemas en general de lo que todo es la organización pública. Entonces, yo pienso que es más o menos. Yo, yo leí los trabajos de Mateo. No, yo leí todo, pero yo hice un seguimiento también de carácter histórico, pero que estaba más en términos de la enseñanza en las especialidades. Entonces, también coincidía con lo que hizo Mateo en lo que fueron en las revisiones de lo que eh, ¿cómo es las instituciones extranjeras le dieron plata a la Universidad de Bali, especialmente la Rockefeller. Y cuando uno veía, pues, digamos que esa plata era bastante, pero que dentro del presupuesto general de la universidad no era tanta. La universidad era mucho más costosa. Y por eso siempre dije que a la Rockefeller le salió barato. ¿Sí? Le salió barato. Y no solamente pues, la Rockefeller intervinieron, sino la Kellogg's, de una forma, incluso cuando la Rockefeller empieza a tener ya, que aquí dicen que en 71, los 71 sacaron a la Rockefeller. Es un mito. La Rockefeller siguió y se fue cuando se quiso ir. Y ya lo había programado, hizo 10 años antes. La Universidad estaba dentro de un grupo de universidades que ellos querían pues, subvencionar, y porque además la universidad educaba personal para todas las Américas. ¿Sí? Entonces, especialmente para las Américas que hablan español. Entonces, la Rockefeller ya no tenía que financiar a aspirantes, por ejemplo, del Cono Sur, llevarlos hasta Estados Unidos si no eran bilingües. Entonces venían a Cali, se educaban y volvían a su tierra para hacer las disposiciones institucionales como la Rockefeller más o menos se manejaba.
Y la Rockefeller tenía un plan que era de 10 años, y se acabó. Cuando se va a la Rockefeller, ¿qué es lo que queda con más presencia? Incluso hasta hace relativamente poco, ¿no? Pero, ¿sí? De aquel. Y la Ford fue la que trajo acá el modelo de división. Entonces, se inicia como facultad. Entonces, medicina era una facultad. Después la Ford aconseja que se hagan que se maneje por divisiones, y es cuando se empiezan a juntar eh, programas, porque en esa época más que departamentos había programas. Y entonces, división de ciencias de la salud. Y solo es en los 80s cuando se llega a facultad de salud. Es un fenómeno de los 80. Y la Ford mete a la Universidad del Valle en eso, con la idea de que ese modelo de divisiones sea el modelo que adopta todas las universidades de Colombia. Se trabajó acá las universidades a que se capacitaran en eso y ninguna cambió. Y la base terminó volviendo al modelo de facultad. Entonces, yo pues sí recomiendo el libro. Yo sé que ya estamos como tarde, entonces yo les agradezco la presencia. La verdad que para nosotros este intercambio entre disciplinas es verdaderamente muy valioso. Eh, Ustedes nos han mostrado una cosa que estaba en nuestras narices, pero que pues, uno lo ve como parte del paisaje y no le da la posibilidad de análisis académico. Y esa profundidad pues da mucha enseñanza, de tal manera que pues, la relación de los contactos que se siguen, creo que nos vamos a seguir encontrando en nuevas oportunidades académicas. No sé si María Elvira que lo hemos conectado, entonces también para darle las gracias a ellos y pues ya nos vemos dentro de un mes con la próxima gran sesión. Muchas gracias. Muchas gracias. Que esté muy bien. Hasta luego.